Piura condecoró a Mario Vargas Llosa con el título que lleva el nombre de nuestro máximo héroe nacional, Miguel Grau Seminario. Él, en el discurso de agradecimiento, dijo que muchas de sus novelas estaban inspiradas en esta hermosa parte del Perú, pero también dijo que para él era todo un compromiso recibir tal reconocimiento. Metrópolis estuvo allí y estos son los detalles de la condecoración. Es muy hermoso, muy conmovedor para mí el recibir hoy día aquí en esta ciudad que quiero tanto, esta medalla que lleva el nombre insigne y admirable del almirante Grau. Yo termino como empecé, agradeciendo a Piura y a los piuranos tantísimas cosas que les debo. Muchas gracias. Cuando uno tiene que hablar del enamoramiento, habla simplemente de la pasión. Uno a veces lee algo que le da sensaciones y le da emociones. Yo tengo el privilegio de estar hoy con Mario Vargas Llosa, quien nos hizo enamorarnos no solamente de la literatura, sino de los lugares, de la ciudad, de lo que somos, de lo que sentimos, y estamos aquí para conversar. Bienvenido, Mario, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, y estamos aquí en Piura, un lugar que ayer usted lo comentaba, fue un amor muy raro porque hubo muy poco tiempo de estadía acá, sin embargo, muchísima riqueza para hablar y escribir sobre este lugar. Efectivamente, en realidad he vivido solo 2 años en Piura y en épocas distintas. Viví cuando tenía 11 años, entre mis 11 y 12 años, y luego entre mis 15 y 16 años. O sea, aquí terminé la primaria y aquí terminé la secundaria. Pues 2 años no es mucho en la vida de una persona y sin embargo, es verdad, a mí me marcaron profundamente, me dejaron muchas imágenes, muchos recuerdos, también mucha nostalgia, y por eso Piura ha sido una presencia constante en las cosas que he escrito, mucho más que otras ciudades donde viví mucho más tiempo, ¿no? Tal vez porque viví en Piura en una época en la que uno vive experiencias que marcan profundamente la personalidad, ¿no? Hice amigos entrañables que me han acompañado toda la vida, y también viví experiencias que fueron esas experiencias que marcan una personalidad, ¿no? Aquí descubrí, por ejemplo, cómo venían los niños al mundo. Hoy día parece mentira, pero para mi generación llegar a los 10 años en estado de total inocencia, creyendo que a los niños los traían las cigüeñas, era bastante frecuente, y aquí yo descubrí que en realidad venían de manera más terrestre. ¿No? Bueno, aquí descubrí que tenía un papá que estaba vivo. Hasta entonces yo había creído que mi padre estaba muerto porque mis padres estaban separados, y aquí en Piura, cuando tenía 11 años, pues descubrí que no, que mi papá estaba vivo, y aquí lo conocí. Además, también pasé de la niñez a la adolescencia, empecé a descubrir mi vocación de escritor, mi amor por la literatura. Así que supongo que todo eso ha contribuido mucho a que Piura tuviera tanta presencia, ¿no es verdad?, en mi memoria y también en mi trabajo de escritor. Y todas las veces que he vuelto a Piura, pues que he vuelto muchas veces, claro, visitas cortas, siempre ha resucitado ese sentimiento tan cálido, ¿no?, de solidaridad, de compromiso con la ciudad. Además que es usted muy citadino, ha dicho, ¿no? Yo no podría estar lejos de las bibliotecas, de todas esas creaciones que la ciudad nos da, pero sin embargo también le gusta el campo. Me gusta el campo, pero me gusta más verlo en una pantalla que en la realidad. No, la verdad es que no he tenido experiencias de campo, nunca viví en el campo ha sido siempre una visita,
En realidad soy un ser absolutamente urbano, ¿ah? La ciudad me hace falta. No digo que me gusta el cemento, pero sí me gustan las bibliotecas, los cafés, los cines. Yo viví muchos años en Inglaterra, y en Inglaterra el sueño, no solo de los escritores ingleses, sino creo de todos los ingleses, es tener una casita en el campo, un cottage en el campo, separado de la ciudad, completamente rodeados de naturaleza. Pues para mí eso es incomprensible. Yo no concibo la vida en un mundo completamente aislado, aunque sea un paisaje idílico y maravilloso. A mí me hace mucha falta la ciudad, y creo que eso también es bastante visible en todo lo que he escrito, porque las historias que yo cuento generalmente son urbanas, ¿no? Muy citadinas, muy vinculadas a lo que es la experiencia urbana, ¿no? Y yo podría decir que la ciudad también lo necesita para no olvidarnos dónde vivimos, porque a través de cada una de las obras uno va viviendo y no se da cuenta a veces dónde está, y gracias a usted uno dice, ah, esta callecita de Miraflores, ah, este lugar de la selva. Bueno, es una de las funciones de la literatura, ¿no? Fijar en el tiempo. El tiempo pues es un flujo perpetuo que va tragándose, devorando todo, y la literatura da una estabilidad a los paisajes, a las ciudades, a las épocas, a las experiencias. Y es verdad, la literatura de alguna manera nos crea unos órdenes en la realidad, que la realidad misma no tiene, porque está siempre en un proceso de transformación, que es también de liquidación, ¿no? De todo lo presente, ¿no? Y la literatura no, la literatura fija, da perennidad, a veces inmortalidad a ciertas ciudades, a ciertas experiencias, a ciertas personas, ¿no? Es una de las maravillas de la literatura. Podemos volver a un mundo que ya desapareció a través de los libros. ¡Qué poeta! Está escribiendo otra novelita porno. Quita, Rulos. Tenía las piernas blancas, gordas y sin pelos. Mientras él las mordisqueaba y recorría con sus manos, Eleodora daba gritos de placer. No seas espeso, Rulos. Todavía no está lista. ¿Siendo para usted la literatura este momento de cambiar la realidad y de ser feliz ahora? Bueno, la felicidad pues es algo difícil de definir, y sobre todo que se vive de manera muy distinta según las personas. Lo que algunas personas las hacen muy felices, a otras las hacen más bien desgraciadas, ¿no? Y además yo creo que la felicidad no es nunca un estado permanente. Creo que la felicidad es más bien un contraste con el resto de una vida que muchas veces no es infeliz, pero es más bien como letárgica, como rutinaria, salvo ciertos momentos de gran intensidad, ¿no? Las que uno vive, por ejemplo, cuando vive un amor, cuando goza leyendo un bello libro, viendo una buena película, escuchando una hermosa sinfonía, estableciendo una relación de amistad que también enriquece tanto la vida. Pero creo que son experiencias transitorias dentro de un mundo en el que nadie, a menos de ser un tonto de capirote, es permanentemente feliz, ¿no? No se cuente nada. Sí. Hemos hablado también, ahora lo mencionaba, sobre el amor y el enamoramiento y esta relación con las ciudades. Y este primer amor que usted tuvo fue con el teatro, ¿no? Así es, efectivamente. Y es otra de las razones por las que yo tengo un recuerdo pues muy intenso de Piura, porque aquí, en un teatro que ya no existe, el Teatro de Variedades, anoche lo estaba viendo, lo vi con tristeza compartido en un almacén, se estrenó la primera obra de teatro que yo escribí. Se llamaba La huida del Inca. Y anoche tuve una gran emoción, porque yo creí que no quedaba ninguna fotografía, es decir, que nadie había tomado fotografías de lo que fue el estreno de esa obra, el año 52, imagínense. Y anoche me mostraron una foto de la representación. Yo creí que no había ninguna, y ahí pude reconocer a los actores, que eran varios de ellos compañeros míos en el Colegio San Miguel, y otros no, otros ya habían salido del colegio. Pero en fin, tenía un recuerdo muy subjetivo de esa representación, y anoche la pude ver objetivada en una fotografía. Si en ese momento, cuando usted descubrió el teatro,
las condiciones hubiesen sido otras, el camino primero hubiera sido ese? Sin ninguna duda. Yo siempre digo que si hubiera habido un movimiento teatral en el Perú cuando yo era chico, joven, seguramente me hubiera dedicado sobre todo a escribir para el teatro. Pero no había, el teatro era realmente una cosa muy minoritaria, muy marginal. Y si uno escribía teatro, pues corría el riesgo de no ver jamás representado una obra suya, ¿no? Así que seguramente eso me fue empujando más hacia la narrativa. Pero mi amor por el teatro nunca desapareció. Después resucitó y he escrito varias obras de teatro y me gusta mucho el teatro. La verdad que creo que como la novela es una forma riquísima de representación de la realidad y que además no solo se vive intensamente, sino que en cierta forma es una recreación de la vida más auténtica, más genuina que la de una novela o la de un cuento, porque está encarnada en seres vivos y durante el tiempo de la representación pues es un pedazo de vida que vemos allí trasladada a un escenario, ¿no? Usted lo vivió, o sea, ha llevado la ficción al público y se ha parado frente a ellos. Sí, una serie de circunstancias bastante imprevistas me llevaron a subir al teatro y tengo que decir que ha sido una experiencia maravillosa la de vivir la ficción, ¿no? Después de haber estado toda una vida dedicada a escribir ficciones, en un momento dado pasar a encarnarlas, ha sido una experiencia maravillosa, ¿sí? ¿Cuál fue el momento más difícil? Cuando uno recién sube al escenario, cuando está en el escenario. Los momentos previos para mí, de terror, ¿no? De terror, de verdadero terror, pánico, ¿sí? Siempre había oído hablar, sobre todo en París, que yo trabajé en la radio, televisión, pero había muchos actores que trabajaban ahí en la radio, televisión francesa, y muchas veces les oía hablar del tract, o sea, el terror, pánico que de pronto asalta a un actor, a una actriz, antes de comenzar la función. Y es algo que yo he vivido las veces que he subido a un escenario. Realmente es una especie de terror pánico, la sensación de que uno va a olvidar todo lo que ha memorizado, va a olvidar todas las instrucciones del director, va a meter la pata, que debe ser la sensación pues del ridículo total, ¿no? Y al mismo tiempo, el placer, la desaparición del terror en el momento que uno empieza a ser otra persona, a ser una ficción, un personaje de ficción. Quería esta careta. Una experiencia muy bonita realmente, sí, sí. Otra vez en un escenario los dos juntos, querida Aitana. Otra vez, querido Mario. Como hace 3 años en Barcelona y luego en México, Madrid y Mérida. Juntos para contar historias otra vez. Para contarlas y vivirlas, querrás decir. Tienes razón, para contarlas, vivirlas y a ratitos hasta leerlas. ¿Ya no tienes el pánico escénico de las otras veces? Lo tengo siempre, vivito y coleando, pero creo que ahora lo disimulo mejor. Usted ha dicho que no puede permitir un mal libro, ni tampoco una mala pintura, pero con el cine tiene una relación más tolerante. Si una película no es pretenciosa, yo la puedo ver y hasta divertirme, incluso siendo una película muy mala, ¿no? Pero en cambio no tengo esa paciencia con una novela. Si una novela es muy mala, la dejo. Cuando era más joven tenía el prurito de que es empezado, había que terminar un libro. Ahora ya no, creo que no me queda mucho tiempo para leer todos los buenos libros que hay, así que si un libro no me captura la atención y no me obliga, digamos, a seguirlo leyendo, lo dejo, ¿no? Pero las películas sí soy muy tolerante y quizá es que no le doy al cine la misma importancia que le doy a otros géneros creativos, y que me perdonen los cineastas. A lo largo de todo este tiempo y luego de ver todas las obras,
¿Tiene alguna preferida? Para mí escribir es hacer toda una investigación, recorrer ciertos sitios, leer ciertas cosas. Y entonces toda novela, incluso toda obra de teatro que he escrito, ha significado vivir de una cierta manera durante un cierto tiempo. Pero claro, algunas han sido experiencias más ricas, más intensas. Algunas novelas me han tomado mucho más tiempo, han sido mucho más difíciles de escribir que otras, ¿no? Por ejemplo, Conversación en la Catedral, fue una novela que me costó mucho trabajo. La Guerra del Fin del Mundo también, que no ocurre en el Perú, ocurre en el Brasil, con personajes que no hablan en la lengua en que yo escribo. La Fiesta del Chivo fue una novela también difícil porque ocurría en un país muy distinto del Perú, como es la República Dominicana. Mi última novela también ocurría en el Congo, ocurría en Irlanda, países para mí muy lejanos, así que sumergirme en el mundo del Congo, en el mundo de las luchas por la independencia de Irlanda, pues fue una aventura completamente diferente a las otras, ¿no? Pero en realidad todos los libros que he escrito los recuerdo con mucho cariño porque todos ellos me han hecho vivir experiencias muy distintas, ¿no? ¿Cómo se siente de que tanta gente a través de la literatura se haya enamorado, como lo dije, de la literatura, pero que también tenga esta relación tan cercana con usted, que lo siente parte de su vida, que lo siente parte de sus vivencias? Esta relación con sus lectores, ¿cómo ha sido en todo este tiempo? Bueno, a veces eso tiene sus inconvenientes, ¿no? Porque, demasiado ya, se acerca... Porque a uno le resta privacidad, le resta esa vida, pues... autónoma, independiente, en la que uno es mucho más libre, ¿eh? Se pierde mucha libertad cuando se es conocido, cuando a uno lo reconocen. Y qué irónico, porque uno escribe para ser libre, ¿no? Uno escribe, sí, desde luego, claro, por supuesto. Uno escribe y lee, y yo creo que leyendo y escribiendo entiende la importancia de la libertad, sin ninguna duda. Es una de las consecuencias. Pero una cosa es, digamos, la experiencia de escribir y otra cosa es el resultado, cuando los libros ya se hacen públicos y a través de los libros uno se hace conocido. Eso por una parte significa muchos halagos, muchas satisfacciones, por supuesto, pero también significa una pérdida de la privacidad, de la independencia, ¿no? Y yo soy una persona que ama mucho su independencia, su intimidad. Vivir en público y para el público para mí es algo intolerable, ¿eh? Y es una de las Nos lo dijo con el premio Nobel, ¿no? Fue un trabajo. Una de las razones por las que vivo pues en ciudades muy grandes, donde es mucho más fácil ser don nadie y perderse, ¿no? Ayer estuvimos en la Universidad Nacional de Piura, donde lo condecoraron y le dieron una importante medalla denominada Miguel Grau Seminario. Y usted dijo que no solamente era un reconocimiento, sino que entendía la importancia del nombre por ser Miguel Grau quien fue. Sí. Y nos habló del tema del civismo. Yo decía que los países inventan héroes porque necesitan para alimentar el patriotismo, y muchas veces los héroes son en gran parte ficciones, ¿no? Pero en el caso de Grau, no. Grau fue realmente una persona extraordinaria, fuera de lo común, y lo fue no solo por su heroísmo durante la Guerra del Pacífico, sino por su vida privada, por su conducta ciudadana, por su conducta profesional. Fue un hombre realmente ejemplar en su vida familiar y en su comportamiento cívico. Fue un hombre muy comprometido con el civismo. Fue un hombre que tuvo una participación en la vida cívica del país coherente con sus ideales. Fue un hombre ético, y lo demostró justamente en la guerra. La guerra es una actividad en la que sale lo peor del ser humano, sale la parte animal, violenta, instintiva, salen los odios, sale la negación del otro. Y Grau es uno de esos casos bastante excepcionales que demuestra que incluso en ese mundo de barbarie que es la guerra, uno puede mantener la decencia, la dignidad, la solidaridad humana, la manera como se comportó con el adversario, por ejemplo, pues es algo muy ejemplar y que nos llena de admiración y de respeto, ¿no? Yo me refería a eso, decía que una condecoración que lleve el nombre de Grau, pues no solo es un reconocimiento, sino también es un mandato, ¿no? De decencia, de dignidad, ¿no? Así que por todo eso, desde luego, le estoy muy agradecido a la Universidad Nacional de Piura.
Y usted también decía que haber nacido en un Perú no permite, por ejemplo, a los jóvenes aburrirse. Sin embargo, ahora con tanta tecnología y con este mundo digitalizado, cada vez más jóvenes se aburren. ¿Qué está pasando? Bueno, eso no tiene perdón, porque realmente en un país donde hay tantas cosas por hacer todavía y donde hay cada vez más oportunidades, ¿no? Una de las buenas cosas creo que está viviendo el Perú es que no solo está progresando, sino está creando muchas oportunidades para esa gran transformación que necesitamos, que en cierta forma ha comenzado, que es una realidad. Y eso pues es obra de los jóvenes, es un mandato para las nuevas generaciones, ¿ah? Por eso los jóvenes tienen desde luego la obligación de prepararse, de formarse, pero las oportunidades están ahí. En el Perú quedan tantas cosas por hacer que a los jóvenes debería estimularnos, ¿no? Estimularlos ese desafío y esa posibilidad. Perder el tiempo, cruzarse de brazos, yo creo que es una gran irresponsabilidad y además un gran desperdicio, ¿no? El no vivir la aventura humana, y creo que en el Perú, como en muchos países de América Latina, hoy día afortunadamente se puede vivir la aventura humana de una manera muy creativa y no solo realizando un anhelo personal, sino también sirviendo a los demás, contribuyendo a que disminuya la pobreza, a que desaparezcan las grandes desigualdades, a que se creen oportunidades para todos. Yo creo que ese ideal debería exaltar, animar, entusiasmar a las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cómo se siente ahora con este Perú que lo quiere tanto y que todavía tiene, como lo ha dicho, este crecimiento que viene? ¿Qué le falta a usted hacer todavía aquí en el Perú? Bueno, me gustaría tener el tiempo para materializar todos los proyectos que me dan vueltas en la cabeza, pero creo que el Perú está viviendo un momento excepcional. Yo no recuerdo, y fíjese que voy a cumplir yo 76 años, ninguna época en la que el Perú tenga una imagen tan buena en el extranjero. Yo vivo gran parte de mi vida en el extranjero y en los últimos años pues a mí me ha alegrado muchísimo ver cómo la imagen del Perú ha ido cambiando. Ya no es como se piensa del mundo subdesarrollado, un país de inmensas desigualdades que se empobrece en el caos, en el desorden, en luchas intestinas, que pasa de regímenes autoritarios a pequeños paréntesis democráticos que no duran, que se desploman. La verdad que hoy día la imagen es muy distinta, es de un país estable, de un país bastante seguro para las empresas, para los inversionistas, un país que está además desarrollando con un dinamismo bastante notable, en el que hay unos consensos fuertes en favor de la democracia, en favor de economías de mercado que respetan la propiedad privada, que dan unas garantías, digamos, a la inversión. Es una imagen muy, muy positiva que comparte desde luego con otros países latinoamericanos, como Chile, Brasil, Colombia. Pero me da muchísimo gusto ver que hay una continuidad en esto y que todo parece indicar que en el futuro inmediato por lo menos va a continuar. Lo he visto aquí en Piura, es notable la transformación de Piura, realmente notable. Es una de las ciudades, yo creo, en el Perú que está desarrollando más rápido y se ve por todas partes, ¿no? No solo en el volumen de las construcciones, en lo que es el desarrollo del campo, el desarrollo de la agroindustria, por ejemplo, alrededor de Piura, lo que es el desarrollo de la pesquería. Es notable, realmente parece una especie de obra en marcha y ojalá no se detenga ese proceso y sobre todo no retroceda, ¿no? Mario, una canción para usted ahora, entrañable. Una canción, bueno, ayer he estado oyendo Tonderos varias veces en el día con mucho cariño y eso sí, que no se oye fuera de Piura, por desgracia. El tondero no es una música muy conocida, pero recuerdo los tonderos del almuerzo y los tonderos que cantó el coro de la Universidad Nacional de Piura y que me atizaron otra vez la nostalgia, ¿sí? Un libro ahora. La verdad, de los libros clásicos, lo más hermoso que he leído últimamente, La vida de Santa Teresa. Mario, yo le agradezco muchísimo, no solamente por esa entrevista que para mí ha sido un privilegio y un honor, le agradezco por
todo el tiempo recordarnos dónde hemos nacido, lo importante que es todo lo que tenemos y también para hablarnos de lo que somos, de quiénes somos. Muchas personas que nos están viendo en todo el Perú, gracias a usted, son felices. Justamente esos momentos, ¿no? Al estar en una tarde de repente en cualquier parte del Perú leyendo una de sus obras. Gracias de verdad por todo eso y por todavía todo lo que viene más adelante. Me gustaría cerrar la entrevista, nos están viendo en todo el Perú, todos los jóvenes que tienen tantos sueños, que quieren un mundo que nos merecemos y que ellos también se merecen. ¿Qué les podría decir? Bueno, yo los incitaría a leer los buenos libros, ¿ah? No solo porque los libros producen un inmenso placer, ¿ah? Nos hacen vivir experiencias ricas, intensas, que la vida real difícilmente nos da, sino porque además creo que para la formación de la propia personalidad, un buen libro es un maestro insustituible, ¿ah? Nos enseña a conocer las posibilidades de nuestro lenguaje, nos enseña a expresarnos de una manera elocuente, sutil, matizada. Saber expresarse además es pensar con claridad, pensar con coherencia, y creo que los libros nos enseñan además la enorme riqueza y la variedad fantástica del mundo que nos ha tocado, y que también los libros nos ayudan a eliminar prejuicios, ideas preconcebidas, equivocadas, muchos mitos e irrealidades que confundimos con la realidad. Así que si tuviera que dar algún consejo, a los jóvenes no les gusta que les den consejos, pues les daría ese consejo así: lean los buenos libros y van a ver cuánto van a gozar y cuánto van a aprender. Muchas gracias, Mario. Pues nada, muchas gracias también, encantado. Ha sido un placer. Cuando uno tiene que hablar del enamoramiento, habla simplemente de la pasión. Uno a veces lee algo que le da sensaciones y le da emociones. Y yo tengo el privilegio de estar hoy con Mario Vargas Llosa, quien nos hizo enamorarnos no solamente de la literatura, sino de los lugares, de la ciudad, de lo que somos, de lo que sentimos, y estamos aquí para conversar. Bienvenido, Mario, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, y estamos aquí en Piura, un lugar que... Cosas que he escrito, mucho más que otras ciudades donde viví mucho más tiempo, ¿no? Tal vez porque viví en Piura en una época en la que uno vive experiencias que marcan profundamente la personalidad, ¿no? Hice amigos entrañables que me han acompañado toda la vida, y también viví experiencias que fueron esas experiencias que marcan una personalidad, ¿no? Aquí descubrí, por ejemplo, cómo venían los niños al mundo. Hoy día parece mentira, pero para mi generación llegar a los 10 años en estado de total inocencia, creyendo que a los niños los traían las cigüeñas, era bastante frecuente. Ayer usted lo comentaba, fue un amor muy raro porque hubo muy poco tiempo de estadía acá, sin embargo, muchísima riqueza para hablar y escribir sobre este lugar. Efectivamente, en realidad he vivido solo 2 años en Piura y en épocas distintas, ¿ah? Viví cuando tenía 11 años, entre mis 11 y 12 años, y luego entre mis 15 y 16 años. O sea, aquí terminé la primaria y aquí terminé la secundaria. Pues 2 años no es mucho en la vida de una persona, y sin embargo, es verdad, a mí me marcaron profundamente, me dejaron muchas imágenes, muchos recuerdos, también mucha nostalgia, y por eso Piura ha sido una presencia constante en las... La Universidad de Piura condecoró a Mario Vargas Llosa con el título que lleva el nombre de nuestro máximo héroe nacional, Miguel Grau Seminario. Él, en el discurso de agradecimiento, dijo que muchas de sus novelas estaban inspiradas en esta hermosa parte del Perú, pero también dijo que para él era todo un compromiso recibir tal reconocimiento. Metrópolis estuvo allí y estos son los detalles de la condecoración. Es muy
hermoso, muy conmovedor para mí el recibir hoy día aquí en esta ciudad que quiero tanto, esta medalla que lleva el nombre insigne y admirable del almirante Grau. Termino como empecé, agradeciendo a Piura y a los piuranos tantísimas cosas que les debo. Muchas gracias.